Listo. Buenas noches, mi nombre es Raquel Perlaza y junto a mi compañera Sofía Vázquez les vamos a exponer sobre los aspectos generales de infección de vías urinarias complicadas. Bueno, primero vamos a empezar con la definición de qué es una infección urinaria complicada y esta se define como un síndrome clínico caracterizado por la extensión de la infección más allá de la vejiga o su ocurrencia en pacientes con factores que incrementan el riesgo de fracaso terapéutico como anomalías anatómicas, funcionales o compromiso inmunológico. Bien, ya entendiendo lo que significa y la definición de la infección urinaria, esta, a lo largo del tiempo, ha tenido un cambio respecto a su clasificación. Por lo tanto, ahora su nueva clasificación la divide como infección del tracto urinario no complicada y la complicada. Cada una de ellas tiene que cumplir con ciertas características que, iniciando con la no complicada, esta, teniendo en cuenta su definición, se centra en la localización de la infección y va a ser independiente a las condiciones médicas del paciente. Por lo tanto, su definición como tal va a ser que es una infección que se presume confinada a la vejiga y su presentación clínica va a ser que se va a caracterizar por síntomas locales como disuria, urgencia, frecuencia y dolor suprapúbico. Para parte de criterios de exclusión, tenemos que no va a haber signos o síntomas que sugieran que la infección se extiende más allá de la vejiga. Por lo que había dicho, la infección urinaria no complicada se va a ubicar únicamente en vejiga y esto va a incluir, obviamente, que no van a haber síntomas sistémicos, entonces, por lo tanto, no va a haber ausencia de fiebre, escalofríos, dolor en el flanco o sensibilidad en el ángulo costovertebral. Por otro lado, también hubo una inclusión que es no haber una población incluida, porque pues, se entiende que la infección urinaria son en mujeres, pero con las nuevas guías se incluyeron a los hombres, así como pacientes con anomalías urológicas subyacentes como hipertrofia prostática benigna o cistocele, diabetes o inmunocompromiso. Y obviamente eso siempre va a que la infección parezca limitada a la vejiga y no presente enfermedad sistémica. Por otro lado, la infección, y ahora sí la complicada, será pues todo lo contrario. Desde la anatomía, será que esta infección va a progresar más allá de la vejiga y van a haber factores mecánicos externos que compliquen el cuadro. Por lo tanto, ya su definición clara va a ser que va a ser una infección que se extiende más allá de la vejiga, sean hombres o mujeres. Y tenemos que sus manifestaciones pues va a depender. Primero tenemos la pielonefritis, que va a ser una infección del parénquima renal, una infección febril o bacteremia, que esta sí va a esta sí va a presentar fiebre, otros signos de enfermedad sistémica como escalofríos, inestabilidad hemodinámica. Y si afecta a otros órganos va a haber dolor en flanco, sensibilidad en el ángulo costovertebral o evidencia de absceso prostático. También, como ya he dicho, está relacionado a factores mecánicos externos, por lo tanto, si está relacionado a dispositivos médicos, estas infecciones pueden estar asociadas a catéteres urinarios o tubos de fluoxostomía percutánea. Y tenemos también factores obstructivos, que por ejemplo, una infección acompañada de hidronefrosis por una obstrucción como un cálculo se clasifica como complicada. Por parte del panorama general, pues sabemos que las infecciones del tracto urinario complicadas van a presentar una forma grave heterogénea, una infección urinaria, y esa se va a caracterizar por presentar esos factores predisponentes de los que hemos estado hablando, tales como comorbilidades, alteraciones anatómicas o dispositivos urinarios, y esto va a incrementar el riesgo de diseminación, fracaso y recurrencia. Como ya habíamos dicho, a diferencia de las no complicadas, estas se van a extender más allá de la vejiga y van a generar un compromiso sistémico, sea fiebre, sepsis o bacteremia. Y su enfoque va a ser muy diferente a las no complicadas, ya que estas van a requerir un enfoque mucho más integral con clínica, urocultivos e imágenes. Por parte de la etiología, pues que vamos a hablar en este panorama general, es que obviamente estas van a estar, devuélvete un poquito, devuélvete. Estas van a tener una alta prevalencia de resistencia microbiana y va a prevalecer bacterias gram negativas como los son E. coli y Klebsiella. Por otro lado, pues el manejo de estas infecciones urinarias no complicadas van a no solo depender de tratamiento antibiótico, sino también del control del foco, ya sea retirar el catéter o demás, ya que así esos pueden evolucionar a complicaciones más graves. Ahora sí sigue. Por parte de la epidemiología, primero pues tenemos la global y tenemos que en Estados Unidos las infecciones urinarias complicadas representan más de 626.000 ingresos hospitalarios anuales, equivalentes al 1,8% de hospitalizaciones.
Dentro de ese porcentaje, 80% no está relacionado a catéteres. Por otro lado, también tenemos que una infección urinaria simple en mujeres no embarazadas inmunocompetentes ocurre con una frecuencia de 0,7 infecciones por persona al año. También, el 50% de las mujeres tendrán al menos una infección urinaria a lo largo de su vida. Las infecciones del tracto urinario son la séptima causa más común de consultas de urgencias en Estados Unidos, con más de 1 millón de visitas anuales. Aproximadamente el 22%, o sea, 220.000, de esas se consideran ITU complicadas y alrededor de 100.000 van a requerir hospitalización. La incidencia como tal de la infección urinaria complicada se va a asociar a factores de riesgo como el uso de catéteres vesicales de su uso permanente y diario, y un 10% de esos van a desarrollar bacteria y hasta un 25% de la bacteria va a progresar a una infección urinaria. Luego, la bacteria se presenta hasta el 14% en mujeres diabéticas, pero no tiende a ocurrir con mayor frecuencia en hombres diabéticos. También se ha descrito que una mayor incidencia de infección urinaria en pacientes que utilizan dapaglifosina, que es un inhibidor del CGLT2, que trae diabetes produciendo glucosuria, y la bacteria asintomática tiende a aumentar con la edad de las mujeres y se presenta hasta un 80% de la población femenina mayor. Es poco frecuente en hombres sanos, pero puede presentarse hasta un 15% de los hombres mayores. Y ya los dos últimos de epidemiología, tenemos que aproximadamente el 9,4% de los pacientes serológicos hospitalizados desarrollaron un AITU complicado durante su estancia hospitalaria. Y por último, las infecciones del tracto urinario son las infecciones más comunes en los pacientes trasplantados de riñón. Hasta un 25% de estos pacientes desarrollarán un AITU durante el primer año posterior al trasplante. Sigue. Siguen ahora para la epidemiología, pues en un estudio que encontramos, la epidemiología, pues medían la epidemiología y esta, pues medían las bacterias y cada bacteria la tenían clasificada dependiendo de la resistencia que encontraban. Entonces tenían tres clasificaciones, estaba multiresistente, extremadamente resistente y panresistente. Dentro de las más comunes que se encontró en los pacientes, pues la que tiene el mayor, pues, devolverte. Entonces, sigue la siguiente. No, 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 o sea, como que sigue después de que hice epidemiología local, esa, quédate ahí, esa foto. Entonces, dentro de las que más se encontró, la primera es Escherichia coli, como pueden ver, tiene un 50%, pero que se encontró de la Escherichia coli. Es que se encontró que dentro de esas separaciones de qué tan resistente era, esa estaba entre las multiresistentes y pues que era dentro, era la más frecuente. Pero de la segunda, que le sigue, que es Klebsiella, con un 26,47, es la preocupación esta es mucho mayor porque su tasa de resistencia es mucho más alta que la Escherichia coli. Entonces, esta, cuando hicieron la división, pues encontraron que la bacteria era multiresistente, extremadamente resistente y panresistente. Luego sigue el enterococo, que se va a presentar el 12,74%, y más de la mitad de los aislamientos fueron clasificados como multiresistentes. También está la Pseudomonas aeruginosa con un 7,8 y se pueden encontrar otros agentes como el Proteus, el Streptococcus y el Streptococcus hemolítico. Así llegó el betel anterior. Bueno, ahora esto es un poco de epidemiología local y es pues este tipo de bacterias de las que ya hablamos, muchas de ellas pues también obviamente se repiten acá en Cali y la prevalencia de estas va a ser también Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa. Y la prevalencia de infección urinaria en Cali es del 31,4, especialmente en mujeres, va a ser el porcentaje mucho mayor en comparación de los hombres. Así, sigue y sigue otra vez. Y por los factores de riesgo para una infección urinaria complicada tenemos, está el sexo masculino, el embarazo, la inmunosupresión, ya sea por VIH, corticoides, quimioterapia, trasplante, insuficiencia renal crónica, historia previa de infección recurrente, hospitalización reciente o infección nosocomial, uso reciente de antibióticos, porque favorece la resistencia bacteriana, instrumentación neurológica, el reflujo vesicouretral, vejiga neurogénica, incontinencia urinaria, higiene perineal deficiente, actividad sexual con nuevos o múltiples compañeros y uso de espermicidas o diafragma, litiasis urinaria y obstrucción urinaria crónica, ya sea por tumores o estenosis. Bueno, ahora yo les voy a explicar la fisiopatología
Y debemos tener en cuenta que las infecciones urinarias complicadas se desarrollan principalmente por vía ascendente y que los microorganismos o los patógenos, como podemos ver en la imagen, provienen del tracto gastrointestinal que van a colonizar la región periureteral, que es la que vemos aquí. Y este proceso cuando inicia, pues cuando se rompe como ese equilibrio, por decirlo así, de la microbiota local o los mecanismos de defensa, permitiendo que las bacterias, así como el germen común que mi compañera ya mencionó, E. coli, pues se pueda adherir al urotelio mediante las fimbrias tipo 1 y P que van a reconocer los receptores específicos en las células uroepiteliales, evitando que las bacterias sean como eliminadas por el flujo urinario. Posteriormente, ¿qué va a pasar pues con las bacterias? Van a invadir la mucosa y formar comunidades intracelulares que va a favorecer su persistencia, además de producir biopelículas, especialmente en los dispositivos como el uso de catéteres que actúan como una barrera física frente a los antibióticos y al sistema inmune, y esto explica el por qué las infecciones urinarias complicadas son más difíciles de erradicar. En este contexto, como el huésped ya está comprometido eh, y su respuesta inmune también, pues los factores predisponentes del huésped van a jugar un papel fundamental. Entonces tenemos la obstrucción urinaria, como en la litiasis o la hipertrofia prostática, que va a impedir el flujo normal de la orina y esto favorece a una acumulación bacteriana. La presencia de los dispositivos como catéteres que va a facilitar la adherencia bacteriana y la formación de biopelículas, la éstasis urinaria que va a disminuir como ese lavado fisiológico, permitiendo que las bacterias se multipliquen y adicionalmente las enfermedades como la diabetes o la inmunosupresión van a alterar esa respuesta inmune, facilitando la progresión de la infección. El huésped va a responder ante esta infección mediante la activación de la inmunidad innata. Entonces se activan los receptores tipo TOL 4 y 5 que van a reconocer esos componentes bacterianos y desencadenan una liberación de citoquinas y el reclutamiento de neutrófilos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la respuesta inmune en estas infecciones complicadas puede ser insuficiente o pues ineficaz, permitiendo que haya una persistencia pues de la infección. Si no se controla este proceso, ¿qué va a pasar? Pues las bacterias van a ascender hacia los uréteres y alcanzan el parénquima renal y esto da lugar a una pielonefritis que puede progresar a formas más graves como abscesos renales o necrosis papilar y en casos más severos, como podemos ver, pues las bacterias van a pasar al torrente sanguíneo generando una bacteremia y una urosepsis. Esto refleja el fracaso de los mecanismos de contención local del huésped y de manera menos frecuente, la infección puede diseminarse por vía hematógena, especialmente en pacientes con bacteremia o inmunosupresión. Y pues aquí tengo, pues está la lista de los factores como la obstrucción urinaria, la éstasis, los dispositivos y la formación de biopelículas que me van a favorecer la colonización persistente y esto permite una progresión desde una infección urinaria baja hacia la pelonefritis y en casos graves pues sepsis. Eh, un aspecto clave a considerar es que en las infecciones urinarias complicadas es la resistencia antimicrobiana y esto se relaciona con el uso previo de antibióticos, hospitalización, dispositivos invasivos que favorece la presencia de los microorganismos multiresistentes. Por lo tanto, la fisiopatología no solo depende como de la infección, sino también de la interacción entre el huésped, los factores estructurales y la resistencia bacteriana. Ahora, para el diagnóstico de la infección urinaria complicada, siempre debemos iniciar con la sospecha clínica. Entonces, los síntomas urinarios más bajos, más frecuentes va a ser la disuria, la polaquiuria, la urgencia, que están asociados al dolor suprapúbico. Y si hay compromiso del tracto urinario superior, van a aparecer la fiebre, el dolor lumbar y el signo de percusión positiva, lo que me va a sugerir o puedo sospechar de una pielonefritis. Debemos tener en cuenta que en casos de los adultos mayores,
Los síntomas pueden ser atípicos y se presentan como una alteración en el estado mental, delirium o deterioro funcional que hace que el diagnóstico sea como más complicado. También es importante identificar los signos de gravedad, que son náuseas, vómito, alteración del estado mental, hipotensión, que pueden indicar un compromiso sistémico o por una progresión hacia una sepsis, y estos signos obligan a una evaluación o manejo más agresivo. Ya cuando tenemos como el criterio o la sospecha clínica confirmada, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar un uroanálisis como prueba inicial y esta prueba me va a mostrar una leucocituria, nitritos positivos o bacteruria, lo que me orienta hacia el diagnóstico. Sin embargo, es una prueba sugestiva y no confirmatoria. ¿Cuál es la prueba como el gold estándar? Se realiza mediante el urocultivo, que me va a permitir distinguir cuál es el microorganismo causal y el perfil de su sensibilidad antimicrobiana, que es fundamental en las infecciones complicadas, y esto me permite dirigir el tratamiento y evitar el uso inadecuado de los antibióticos. Una vez confirmado el diagnóstico, es importante determinar si se trata de una infección urinaria complicada, la cual depende de los factores de sexo masculino, presencia de catéter, anomalías urológicas y comorbilidades como la diabetes. Y pacientes que sospecho una infección urinaria complicada, debo considerar estudios de imágenes, especialmente en casos con mala evolución, como sospecha de obstrucción, litiasis, abscesos o signos de sepsis. Y las imágenes que más usan pues son la ecografía renal y la tomografía abdominal, que me van a permitir identificar estas complicaciones. Bueno, ahorita sí, para el tratamiento, eh, ese Ese algoritmo le está desde la Sociedad Estadounidense de Enfermedades Infecciosas, que como es lo más actualizado que fue en el 2025, entonces debemos tener en cuenta que para el manejo de la infección urinaria complicada se debe iniciar con la evaluación de la gravedad del paciente. Entonces, esto me va a permitir clasificar al paciente en tres grupos: sin sepsis, con sepsis y sin shock, y sin sepsis con shock. Esta clasificación me va a determinar la urgencia y el tipo de tratamiento antibiótico. En todos los casos, se debe iniciar el tratamiento antibiótico empírico de forma temprana, teniendo en cuenta los factores de riesgo del paciente y la epidemiología local. Es importante decir que en Colombia, debido a la alta prevalencia de E. coli, productora de BLE, que son lactamasas de espectro extendido, se debe considerar el riesgo de resistencia desde el inicio y cambia la elección antibiótica. Entonces, después de esto, debo evaluar los factores de riesgos para microorganismos resistentes, como el uso previo de antibióticos, hospitalización reciente, infecciones recurrentes o presencia de sondas, que me permite ajustar la cobertura antibiótica empírica. En pacientes sin riesgo de resistencia se pueden usar antibióticos como ceftriaxona o piperaciclina con tazobactam. Sin embargo, en los pacientes con alto riesgo de BLE, como es E. coli en nuestro caso pues local en Colombia, el tratamiento de elección son los carbapenémicos como ertapenem o meropenem. También se deben considerar factores propios del paciente, como la función renal, alergias, la edad, complicaciones, para evitar los efectos adversos. Y en pacientes con sepsis es recomendable consultar el antibiograma local para aumentar la probabilidad de iniciar un tratamiento empírico adecuado. Una vez obtengamos el resultado pues del urocultivo, el tratamiento debe ajustarse y realizar como una reducción gradual del antibiótico para permitir reducir la resistencia y optimizar eh, la eficacia. Y perdón. Em, el tratamiento inicial es empírico, pero luego debe ser dirigido, y la duración de este tratamiento depende de la evolución del paciente. Entonces, en infecciones urinarias bajas, el tratamiento puede ser de 3 a 4 días, mientras que en las altas, como en la pielonefritis, es de al menos 7 días, y si ya la infección pues es más complicada, generalmente se prolonga, puede ser más de semanas o hasta meses. En conclusión,
el enfoque del tratamiento debe ser como según la evolución de cada paciente, basado en su gravedad, el riesgo de resistencia, el uso de antibióticos empíricos adecuados y el ajuste posterior según neurocultivo. Este también lo saqué de esa guía, pero esta se basa pues en la epidemiología de los Estados Unidos. Entonces debemos tener en cuenta que aquí, como la E. coli es resistente, tiene resistencia a los BLE, pues vamos a utilizar los carbapenémicos como meropenem o ertapenem. Bueno, aquí el pronóstico de las infecciones urinarias complicadas depende de las comorbilidades del paciente y de la oportunidad del tratamiento. En general, es más reservado que en las infecciones urinarias no complicadas, debido al mayor riesgo de progresión y compromiso sistémico. Entonces, en cuanto a la mortalidad, esta varía según la gravedad del cuadro. En pacientes con bacteremia de origen urinario puede alcanzar aproximadamente el 30% y en casos de shock séptico la mortalidad oscila entre el 10 al 20%. Esto refleja pues la importancia de un diagnóstico y tratamiento oportuno. Eh, Dentro de las complicaciones sistémicas, pues la más importante es la sepsis, que puede evolucionar hacia un shock séptico si no se trata de forma adecuada. Y a nivel renal, las infecciones urinarias pueden generar múltiples complicaciones estructurales, como los abscesos renales o perinéfricos, que corresponden a colecciones purulentas secundarias a una infección no controlada, la necrosis papilar, la pielonefritis enfisematosa y la pionefrosis. Además, estas infecciones van a generar un daño renal permanente debido a los procesos de cicatrización que puede llevar a una enfermedad renal crónica. Entonces aquí tenemos como la lista de las complicaciones: la pielonefritis enfisematosa, que es una infección necrotizante caracterizada por gas en el parénquima y requiere de acción inmediata por alta mortalidad; la necrosis papilar, que es una complicación isquémico-infecciosa particularmente común en pacientes con diabetes mellitus o anemia falciforme; los abscesos intrarrenales o perinéfricos, que es la evolución natural de una nefronía lobar aguda sin tratamiento; y la pionefrosis, que constituye una urgencia quirúrgica donde el sistema colector renal está obstruido, se llena de pus y hay alto riesgo de evolución hacia shock séptico. Bueno, además de esas complicaciones agudas, estas pueden generar secuelas a largo plazo y van a estar relacionadas con daño estructural renal secundario a procesos infecciosos recurrentes o mal controlados. Entonces, como lo mencioné anteriormente, una de las principales consecuencias, perdón, bueno, una de las principales consecuencias es la cicatrización del parénquima renal, que puede llevar a un daño renal permanente e incluso a la insuficiencia renal crónica. Eh, Como consecuencia de este daño renal, pues va a haber una hipertensión arterial secundaria por alteraciones en la perfusión renal y activación del sistema renina-angiotensina; una complicación crónica que es la pielonefritis santo-granulomatosa, que es una infección crónica destructiva en la que el parénquima renal es reemplazado por tejido granulomatoso, y esta puede extenderse y formar fístulas hacia estructuras vecinas, lo que refleja un proceso inflamatorio avanzado. Por otro lado, existen poblaciones con mayor riesgo de desarrollar este tipo de infecciones complicadas y sus consecuencias. Entonces, en el embarazo, pues las infecciones se asocian a múltiples complicaciones maternas y fetales, como parto pretérmino, bajo peso al nacer, preeclampsia, y estrés respiratorio neonatal. Además, la madre también puede desarrollar sepsis, lo que aumenta la mortalidad. En pacientes con trasplante renal, pues las infecciones urinarias van a presentar un factor de riesgo para el deterioro de esa función renal y pueden llevar a la pérdida del injerto. Y en pacientes con diabetes mellitus, pues va a haber un mayor riesgo de infecciones graves por alteraciones del sistema inmune y el ambiente hiperglucémico, que va a favorecer la proliferación bacteriana. Por lo tanto, pues en estos pacientes siempre se debe sospechar mayor severidad y riesgo de complicaciones. Bueno, por la parte de tamizaje, pues tenemos que el tamizaje de la bacteria asintomática como tal no está recomendado. Em,
Y pues este está dividido en grado D o grado B. Entonces el grado D son a los que no hay que tamizar y el grado B a los que sí hay que tamizar. Entonces, ¿qué es lo importante? Los del grado B, ¿quiénes hacen parte del grado B? Del grado B, ¿cierto? Entonces, dentro del grado B hacen parte las mujeres embarazadas con un cultivo de primera vista prenatal o mujeres o entre los 12 a 16 semanas de gestación. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que nos recomienda? Que las únicas mujeres a las que se debe tamizar una infección urinaria son aquellas embarazadas. Bueno, por el lado derecho en la foto nos está hablando básicamente cómo se debería hacer el abordaje de un paciente con una infección urinaria y cómo empezar a identificar desde el momento uno. Entonces, en el punto uno, lo que nos está preguntando ¿es una infección urinaria complicada? Y aparte de eso, tenemos que preguntar si hay signos de gravedad. Entonces, si presenta fiebre, náuseas, vómitos, escalofríos, dolor en el flanco, dolor abdominal y alteración en el estado mental, puedo pensar en una infección urinaria complicada, siendo perinefritis, esta que haya ocasionado una sepsis y requiere una evaluación médica inmediata. Por el otro lado, en el punto 2, pues tenemos, si no presenta esos signos de gravedad, la siguiente pregunta que me debo hacer es si debe ser otra causa que no esté generando. Por lo tanto, debo pensar en síntomas que no sean típicos de la infección urinaria. Entonces, aquí tengo que ver signos y síntomas como flujo vaginal, que haya riesgo de infección de transmisión sexual, que haya tos, diarrea, dolor y hematuria aislada. Por otro lado, si estos no los presento, entonces paso al punto 3 y es que me tengo que preguntar si hay síntomas típicos de cistitis y tengo que tener al menos uno de ellos. Dentro de esos síntomas está disuria, urgencia urinaria, frecuencia urinaria y dolor suprapúbico. Si no los presento, ya pasaré a otro algoritmo, pero si los presento, debo preguntarme si hay cambios en la orina. Y si hay cambios en la orina, debo de evaluar si ese paciente tiene factores de riesgo o no tiene factores de riesgo, porque dependiendo de eso puedo saber lo que ya hemos venido hablando, si empiezo con un tratamiento empírico o no. Si hay factores de riesgo, empiezo con un urocultivo, pero si no hay factores de riesgo, puedo empezar con tratamiento empírico. Sí. Y por el lado de la prevención, principalmente las infecciones urinarias complicadas van a requerir un enfoque en el que se priorice las intervenciones no antibióticas, reservando la profilaxis antibiótica para casos seleccionados, porque el objetivo es reducir la exposición a antibióticos para minimizar la resistencia antimicrobiana y los efectos adversos. Por lo tanto, dentro de esos modelos de prevención tenemos el primero, que es prevención de infecciones asociadas a catéter. Como ya hemos dicho, el catéter es fundamental, es pues, una de las principales causas de infección urinaria complicada. Em, y pues hace parte de un 69% de infecciones que se pueden prevenir mediante prácticas médicas adecuadas. Entonces, ¿cómo se va a dividir? La primera es que hace restricción del uso de los catéteres y van ya a contar con ciertas indicaciones para poderlos usar. Entonces, evidentemente, dentro de eso vamos a encontrar que los catéteres solo se van a usar cuando hayan indicaciones apropiadas, realizar evaluación diaria de la necesidad de mantener el catéter, implementar órdenes de suspensión automática o protocolos de remoción asociados por enfermería y considerar métodos alternativos como cateterismo intermitente cuando sea apropiado. Otra estrategia también es la técnica séptica y mantenimiento. Entonces tenemos inserción con técnica séptica estricta, mantener un sistema de drenaje cerrado y estéril en todo momento, asegurar el catéter adecuadamente para prevenir movimiento y tracción uretral, mantener la bolsa colectora por debajo del nivel de la vejiga para evitar reflujo, vaciar la bolsa regularmente usando un contenedor separado para cada paciente y evitar que el tubo se doble o se obstruya. Y dentro de estos últimos que se encuentran dentro de la prevención asociada a catéteres es la higiene y el cuidado y es tener higiene perineal de rutina, mantener hidratación adecuada para asegurar el flujo continuo de orina y tratar el estreñimiento apropiadamente ya que puede afectar la función del catéter. Dentro de esas mismas estrategias de prevención, además de las de prevención de infecciones asociadas a catéter, también tenemos intervenciones no antibióticas, que como ya habíamos dicho, son las que se tienen que priorizar. Dentro de esas encontramos el estrógeno vaginal, que como tal es la primera terapia, la primera línea en terapia para mujeres posmenopáusicas, porque en esta que se ha encontrado una reducción de infecciones recurrentes y después recomendado como en primera línea para mujeres posmenopáusicas, lo que va a hacer como tal es restaurar el microbioma vaginal protector que se altera con la menopausia.
¿Y qué se prefiere? Se prefiere el estrógeno vaginal sobre el sistémico. eh, y ya. Por otro lado, tenemos la dimanosa, que también ayuda para reducir la itis recurrente. ¿Y cómo va a actuar esta? Lo que nos va a ayudar es que va a inhibir la adherencia bacteriana a las células uroepiteliales. Y es bien tolerada y tiene bajo riesgo. También tenemos los arándanos, que como tal se van a usar para la reducción de itis sintomática confirmada por cultivo y tiene una evidencia más sólida en mujeres con itis recurrente y niños. Tiene evidencia suficiente en adultos mayores, pacientes con problemas de vaciamiento vesical, embarazadas. También tenemos dentro de esos otro que no es antibiótico, que son los probióticos, y tiene más efecto en población no adulta. También se recomienda para la reducción de infección urinaria y puede combinarse con estrógeno vaginal en mujeres posmenopáusicas. Y como tal, lo que va a hacer es restaurar el microbioma protector vaginal y urinario. Ahora sí, si las alternativas anteriores no fueron suficientes, entonces ahí tengo que pensar en la profilaxis antibiótica, pero como ya he dicho, hay que pensarla de último. Entonces, tenemos primero que las indicaciones para la profilaxis antibiótica va a ser, evidentemente, falla en las intervenciones no antibióticas y tus recurrentes que afecten significativamente la calidad de vida y pacientes con factores de riesgo específicos. Dentro de esas tenemos estrategias profilaxis en situaciones específicas como lo son profilaxis postcoital. Aquí se usa el trimethoprim sulfamethotaxol y el ciprofloxacilo después del coito. Y esta está indicada para mujeres premenopáusicas con hito asociado a actividad sexual. También tenemos la profilaxis diaria continua, que esta se hace con nitrofurantoína y es porque ha sido la opción más estudiada. Em, y esta es la intervención más efectiva, pero con alto riesgo de efectos adversos, pero aumenta el riesgo de hitos resistentes subsecuentes. Y por último, dentro de la prevención tenemos modificaciones conductuales y de estilo de vida. Entonces aquí las recomendaciones son educar sobre factores de riesgo, actividad sexual, higiene, no retrasar la micción, orinar después del coito, asegurar buena higiene pélvica y técnicas de limpieza apropiadas después de defecar o orinar. Y evitar espermicidas y diafragmas en mujeres con hito recurrente.